Doctora Lorena, yo creo que podemos dar comienzo a nuestra cuarta sesión de Sí, este claro. seminario. Eh, pues, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de intercambio de ideas, de poder tener la oportunidad de dialogar. Esta vez tenemos la participación de la doctora Lorena Concepción García Flores, a quien me permito darle la bienvenida y pues presentarles algo de la trayectoria de la doctora Lorena Concepción García Flores. La doctora Lorena tiene una licenciatura en nutrición por la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en Administración Educativa por la Universidad Mesoamericana. Así también cuenta con un doctorado en docencia, cursada en el Instituto de Posgrado en Chiapas. Cuenta también con una certificación en el programa de formación de docentes del nivel medio superior, denominado Profordems. Dentro de su experiencia laboral, ella se desempeña como docente frente al grupo en el nivel medio superior en la modalidad de telebachillerato en Chiapas. Asimismo, también en el nivel básico, en la escuela secundaria técnica número 126, y también pues como docente en el área de inglés. En el nivel del posgrado, pues también ha incursionado en la maestría en la Universidad del Sureste, la UDS, y también en el Instituto de Posgrado en Chiapas. También ha sido tallerista, facilitadora, denominado Taller de Educación para la Paz, Espiritualidad, Equidad de Género, Transformación Positiva de Conflictos. También en el proyecto Hagamos Memoria, Vivamos Nuestra Historia, y también como coordinadora tallerista en el encuentro Jóvenes por la Paz, en la pedagogía del diálogo como constructora de la cultura de la paz, la mujer y la educación para la paz, Congreso Encuentro Nacional de Mujeres en el Telebachillerato. Esto fue en Boca del Río, Veracruz. También participante en la publicación de mi experiencia docente en el libro Educar es el Camino, esto por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha desempeñado cargos administrativos como directora del Telebachillerato número 10 en Villaflores, también la subdirección también de la Escuela Secundaria Técnica número 40, que es la función actual que desempeña, como asesor técnico pedagógico para la Secretaría de Educación del Estado, como representante también en el proyecto pedagógico alternativo en la Escuela Secundaria Técnica número 5. Bien. Doctora Lorena, bienvenida. Adelante, la escuchamos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. De repente se escucha así como que un currículum bastante largo y bueno, así son los años de servicio, ¿verdad? Yo creo que estas experiencias que se van sumando en el proceso de formativo y de práctica docente, pues nos da para mucho, ¿no? En el sentido del análisis, de la reflexión, que es pues la intención de estos encuentros que tenemos a través de estos pues procesos, ¿no? De acercamiento y de diálogo entre los que estamos interesados en aportar y crecer, sobre todo en este sentido en este caso de la reflexión y de la interculturalidad, ¿no? Muchas gracias. Creo que es parte del propósito de este encuentro y de esta participación mía de manera muy
pues, humilde, si se quiere ver así, compartirles a ustedes, pues dentro de mi trayectoria que ya tuvo a bien leer el doctor Fernando, parte de esta experiencia y cómo de alguna manera pudiéramos concebir precisamente estas ejes de acción como un aporte para una verdadera o un crecimiento en el sentido de generar una interculturalidad que propicie mejores relaciones, ¿no? Entonces, pues ese es el propósito, principalmente. Yo agradezco mucho la invitación a participar en este foro y bueno, pues lo que tengamos que aportar y reflexionar en conjunto, pues creo que es parte de la apuesta. Bienvenidos todos los comentarios, sugerencias e interrogantes que nos podamos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pues he titulado mi intervención, eh, como lo ven en pantalla, Intercultura, un ejercicio para la paz. Pues muy, de una manera intencionada este cuestionamiento, ¿no? Si estamos abordando el término de intercultura, ¿desde dónde lo estamos reflexionando? ¿Para qué lo estamos reflexionando? Y pues hasta dónde nosotros como los que somos docentes estamos también interactuando para generar un ejercicio de reflexión de la interculturalidad. Creo que ha sido bastante el caminar que han tenido ya en los tres, si no me equivoco, doctor, tres encuentros previos, la doctora Mónica, el doctor Fernando, y la doctora Amapola. Entonces tenemos ya bastante, por decirlo así, un panorama bastante general de donde se ha analizado, se ha reflexionado a la interculturalidad, ¿no? En nuestros contextos. Y bueno, a mí me pareció importante hacer este ejercicio de reflexión si realmente la interculturalidad vista desde diversas lentes, pues nos está llevando a una mejor convivencia y por supuesto esto depende desde dónde se está conceptualizando, entendiendo, comprendiendo el término y sobre todo desde dónde se está ejerciendo, ¿no? el análisis de esta intercultura. Así es de que, bueno, sí es una invitación a que reflexionemos si la interculturalidad realmente pues es algo que nos está llevando a mejorar en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, quisiera avanzar con esta primer diapositiva. Una pregunta es, ¿desde dónde se reflexiona o desde dónde se da la reflexión de interculturalidad? Y ahí podríamos establecer, pues nuestra reflexión, centrarla en tres ejes, ¿no? Por un lado, pues ser muy analíticos si lo que queremos es visibilizar, es decir, esta parte de cómo estamos analizando a las diferentes culturas que en algún momento pues se intersectan. Doctora Lorena, creo que el micrófono se desactivó.
Creo que perdí señal. Sí, sí, adelante, doctora, sí lo escuchamos. Sí, creo que se perdió tantito la señal, Y pero se perdió ya, la ya señal. está Yo nuevamente. por un momento sentí que ya estaba sola. Bueno, analizar entonces si estamos Perdón, la visibilizando. presentación, doctora Lorena, la presentación no se visualiza todavía. Creo que volví a perder señal. Sí la escuchamos. ¿Sí? Ok, Sí la entonces escuchamos bien. permítanme. Hay que poner nada más la presentación. Algo está pasando aquí con mi internet, lamentablemente. A ver, permítame tantito. Ahí Ahí estamos. está. Ahí la podemos ver. Gracias. Sí, sí, tuve un problema ahí de conectividad. Bien, entonces sí, reflexionar, ¿no? Desde dónde estamos analizando, discutiendo el término de intercultura. Y pueden ser pues estos tres ejes que nos invita a reflexionar Günther Dietz. No sé si ustedes hayan tenido acercamiento a una aproximación antropológica, que es un documento que nos ofrece Günther Dietz para poder analizar la intercultura. Y de ahí retomo estos tres ejes para poder ir llevando a una reflexión y sobre todo al campo de la reflexión-acción, que podría convertirse en nuestra praxis como docentes, ya en un terreno si estamos generando o no una cultura de paz, ¿sí? Y bueno, tenemos estos tres ejes en un primer momento, desde dónde estamos nosotros queriendo reflexionar la interculturalidad. Y si lo estamos analizando como esta parte de cómo se estructuran las culturas y cómo se han relacionado entre sí, y de alguna manera también si estamos por reconocer las relaciones que se establecen entre las culturas que se vinculan entre sí. Aquí estaríamos, por supuesto, siendo invitados para analizar cuáles son estas relaciones de poder, ¿no? Que se han establecido a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y que, bueno, esto da por sí mismo una connotación, ¿no? De qué culturas se sienten minoría, qué culturas se sienten mayorías en un sistema mundo en el cual estamos pues coincidiendo, ¿no? Y relacionándonos mutuamente. Y bueno, por otro lado, que es el eje de análisis que yo invitaría a que en este momento nos adentráramos, si la interculturalidad lo estamos relacionando, reflexionando con profundizar en la naturaleza histórica y estructural de las desigualdades y, por supuesto, de qué manera en este análisis, en esta reflexión, podemos apostarle como sujetos activos, propositivos, proactivos, en el campo mío muy específico, que es la docencia, para poder transformar las relaciones que pues se han conformado, ¿no? A lo largo de la historia. Y bueno, dentro de este aspecto o estos tres ejes, digamos, a que nos invita en este acercamiento, aproximación antropológica, Dietz, yo me inclino para esta intervención en que pues reflexionemos un poco desde dónde el sujeto docente, que pues es lo que me ha movido, ¿no? En lo personal, en mi actividad profesional, pues estoy participando para hacer el análisis y llevar al contexto áulico escolar
le voy a llamar concepto de intercultura, pero que vaya apostando a una trascendencia, ¿no? En las relaciones. Entonces, dentro de mi experiencia y la formación que he tenido, bueno, me lleva al análisis de este campo de la docencia y cuáles han sido las apuestas que se han tenido y, por supuesto, la invitación para que entre todos pudiéramos analizar cuáles son las carencias más grandes con las que nos podemos encontrar en este tenor. Por otro lado, pues dar un panorama como muy general, ¿no? De cuál es la interculturalidad en el sentido de la política educativa asumida en contextos latinoamericanos, muy específicamente actualmente lo que se está viviendo en México, ¿no? Por ahí nos citan López y Cooper que pues la tendencia de la educación intercultural en el contexto de América Latina pues surge en la última década del siglo XX. Ahí nos hace mención, nos relaciona un poco en cuanto a la reflexión de cómo surgen un análisis de relación de los estados-nación postcoloniales y los pueblos indígenas. Haciendo un poco de análisis y reflexión, lo que se nos cita y es cuál es la intención de insertar en las políticas educativas la interculturalidad y desde dónde surge estas políticas educativas en los diferentes contextos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues se habla de una formación intercultural con propósitos meramente de darle mayor ponderación o empoderar, por decirlo así, a las minorías, a las culturas que conforman las minorías en contextos relacionales en la sociedad estadounidense. En Europa cobra un sentido muy diferente este término de la interculturalidad dentro de sus políticas educativas es empoderar no nada más a las minorías, sino crear conciencia tanto a minorías como que son, pues, les podemos llamar en la relación del ejercicio del poder, son las excluidas, pero también generar conciencia en las mayorías que podrían convertirse en los excluyentes, sujetos o organizaciones excluyentes dentro de la sociedad europea, ¿no? Esa es como la visión muy general desde donde se asumen estas políticas educativas. Sin embargo, para América Latina, bueno, en algunos documentos se explicita que resurge esta propuesta de política educativa a partir de esta demanda de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, por una pues exigencia de una autonomía como grupo. Y de ahí es que se van dando diversos tintes en relación a cómo se van postulando ciertas pues programas, podríamos decir, o proyectos educativos de educación bilingüe, de educación intercultural, en donde pues, lo que se busca es pues, generar esta demanda, ¿no? Dar ciertos, pues como, digamos, mecanismos para ir solventando socialmente esta demanda que surge a partir de la exigencia de autonomía de muchos grupos de los pueblos originarios. Y bueno, desde este sentido, también podríamos analizar si este es como que el origen generador de estas políticas educativas. Bueno, obviamente los pueblos originarios han sentido las limitaciones que pueden tener en términos de, pues, autonomía, en gestión de la economía, en terrenos económicos, en terrenos políticos y sociales,
y pues se instala desde la última década del siglo XX estas políticas que pues en un principio fueron muy carentes en cuanto a políticas y pedagogías emancipatorias, ¿no? Obviamente, pues todo esto ha ido caminando. Actualmente la normativa en México, pues ha demandado desde el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derivado diversas leyes que se establecen en la Ley General de Educación y actualmente en la propuesta de nuestro gobierno actual, que es la nueva Escuela Mexicana, algunas políticas bastante específicas de lo que se pretende desde estos, digamos, dictados constitucionales, alcanzar a partir de la interculturalidad como inserto, ¿no?, en la educación. Y bueno, tenemos aquí uno de los apartados de la Ley General de Educación, el capítulo 5, capítulo 7 específicamente, artículo 74, en donde se pues prescribe tal cual qué es lo que se busca, ¿no? Y encontramos en el capítulo 5 de la Ley General de Educación que uno de los propósitos es formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Por otro lado, tenemos en el capítulo 7, promover la comprensión. Y bueno, lo leo textual, aunque habría que analizar, ¿verdad?, desde el sentido estricto, de qué manera realmente se está promoviendo la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales en las diversas regiones del país. Pues como tal está plasmado en nuestra Ley General de Educación y por supuesto de esto derivan planes, programas de estudio, derivan propuestas de estrategias, de técnicas de intervención, didácticas y diversas pedagogías que pues da para mucho en el sentido del análisis de hasta dónde sí se están cumpliendo y se está llegando, ¿no?, a un diálogo verdadero intercultural que genere una mejor convivencia, ¿no? En el artículo 74 de la misma Ley General de Educación, derivado del capítulo 7, menciona: las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos. Esto obviamente lo quise citar así, tal cual, pues para llevarlo a la reflexión, ¿sí? Se está hablando de pues implementar ahí estrategias para mejorar las competencias también de los actores educativos en este sentido, para que realmente se promueva cultura de paz y no violencia. Por supuesto que al leerlo tal cual, nosotros nos vamos a encontrar que es bastante ambicioso. Podríamos estar analizando ahí, y qué bueno, de alguna manera, que como política educativa y dentro de la normativa está presente, ¿no? Aquí la reflexión es cómo es que este ejercicio realmente se va a vivir, va a ser un proceso vivencial en las diferentes células pedagógicas que son nuestras escuelas. En la nueva escuela mexicana también encontramos
lo que es dentro del capítulo 1 de la función de la nueva escuela mexicana, el artículo 11, el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Y bueno, aquí la invitación es analizar y reflexionar cuál es la cultura prevaleciente en los diferentes centros escolares. Todo esto, si nosotros lo queremos, pues obviamente en este sentido anclar a la interculturalidad, pues de qué manera pues la escuela con su cultura escolar pues más bien está siendo un mecanismo de reproducción de pues una intercultural vista desde un análisis más estructurante que realmente funcional, ¿no? Para mejorar las relaciones del sistema. Y bueno, partiendo de una noción funcionalista del concepto, que es una idea de Gunther Dietz, que lo tomó de él, a fin de analizar el statu quo de cierta sociedad versus su aplicación crítica y emancipatoria para identificar los conflictos inherentes y las fuentes de transformación societaria. Si partimos de este pronunciamiento que nos invita aquí a reflexionar Gunther Dietz y que lo relaciono directamente con la gran ambición de generar una cultura de paz dentro de nuestros contextos escolares, pues obviamente se derivan una serie de cuestionamientos que nos dan para mucho en la reflexión y que pues obviamente es prudente analizar hasta dónde nuestras didácticas en el ejercicio docente le estamos apuntando a esta transformación, ¿no? Si realmente pues estamos ya capacitados como docentes y como sociedad en general para identificar estos conflictos que están inherentes, que son inherentes a nuestra transformación como sociedad. Y si pues también tenemos estas capacidades, estas competencias como para poder pues establecer y proponer mecanismos de solución y de transformación de conflictos, pues obviamente esto es un ejercicio que nos lleva a reflexionar y a pensar, ¿verdad? A pensar sobre todo eh, como una invitación que de nuestra didáctica está atendiendo a esta necesidad que se tiene para impulsar la interculturalidad vista desde este eje de análisis de transformar a nuestra sociedad. Entonces, esto es, por supuesto, es un análisis una invitación a una reflexión y a un análisis de, pues en un primer momento personal, ¿verdad? Desde nuestro carácter como profesionistas, pero pues también desde una, digamos, una invitación a la reflexión personal, pero también desde no nada más profesional, sino también en un sentido humano, en nuestras relaciones cotidianas, establecemos con el otro, con lo otro, y pues que desde ahí pudiéramos bien encontrar una mejor manera de relacionarnos, hablando en terreno pedagógico, una didáctica que nos permita realmente establecer relaciones que se vivan dentro del aula y que lleve a sentir procesos de interculturalidad en aras de una comprensión, como lo subrayé en la lectura que hacíamos de uno de los títulos de la Ley General de Educación, de la comprensión de la sociedad en sus diferentes aspectos donde estamos inmersos, ¿no?
Bueno, esta es, partiendo de esta noción, bueno, nuestro análisis, nuestra reflexión de lo que es el concepto de interculturalidad, relacionándolo con nuestra práctica docente, que no sé si muchos de los que estamos acá compartimos esta profesión, y si no, yo creo que de alguna manera cualquier práctica profesional nos lleva al análisis de esta didáctica, digamos, pues qué de estas prácticas que tenemos ya nosotros aprendidas realmente favorecen esta asunción, digamos, de la interculturalidad como transformadora, ¿no? Como un análisis transformador, una reflexión de interculturalidad transformadora. No sé si igual alguien quiera ir participando, comentar, con toda confianza me van a ir haciendo la pausa. Ahí, doctor Fernando. Bueno, continúo entonces. Ahora, esto, pues por supuesto nos da para mucho. La primera interrogante que yo ponía en las diapositivas era pues esta invitación, ¿verdad? Hacia la interculturalidad, pues estamos viviéndola y nos está llevando a una transformación social. ¿Y hacia dónde? ¿Se está viviendo o se está quedando en el mero ejercicio de la simulación y de la enunciación de una política educativa, pero pues que no está yendo más allá de, ¿no? Que no está transformando? Pues ahí estamos prácticamente quedando en un análisis, en una reflexión que no se está interiorizando, que no nos está permitiendo trascender desde pues la apuesta que pudiéramos tener para poder anclar mejores relaciones sociales. Bueno, de esta manera, pues como interrogante está, ¿no? Cada uno podríamos analizar, pero desde mi particular punto de vista y desde la experiencia, el análisis, la reflexión que pues he podido tener en los diferentes momentos, tanto de formación que he tenido como en mis espacios pedagógicos, yo sí le apostaría, le apuesto a que pues el análisis de la interculturalidad sí nos da para una mejor relación, tanto sujeto como yo, el otro, yo, lo otro. Y pues esto, por supuesto, yo lo convertiría o lo pronunciaría como una apuesta pedagógica. Obviamente, es muy importante esta reflexión, puesto que parte de la singularidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros en base a nuestras experiencias que hemos tenido en nuestro proceso formativo y de práctica profesional, ya bien sea docente o de otra índole. Y bueno, desde este aspecto, la interculturalidad, viéndola como una apuesta pedagógica para la construcción de una cultura de paz, yo les quiero compartir, ¿no?, esta propuesta didáctica que pues la he vivido. Yo creo que algunos de ustedes o muchos de ustedes también la han vivido y la han experienciado, y pues pudiéramos ir como que coincidiendo, ¿no?, en algunos aspectos o bien cuestionando también. Esa es pues también la intención, ¿no? No quedarnos nada más con la escucha, sino que pues si alguno de nosotros lo hemos experienciado y no lo sentimos de igual manera, yo creo que es muy importante nutrirnos ahí con la participación o la retroalimentación. Dentro de la propuesta didáctica que tengo, pues dentro de mi experiencia y que yo le estaría llamando como esta propuesta, ¿verdad?, pedagógica para una cultura de paz, encuentro esta propuesta didáctica centrado en tres
en tres momentos, digamos, para su puesta en escena dentro de nuestro quehacer docente. Por un lado, cuestionarnos qué tanto se ha caminado en cuanto a los procesos de reconocimiento y revitalización de la memoria. Esto, pues, obviamente, creo que nos da como para realmente dar paso a la comprensión anhelada de lo que el otro o lo otro, y lo pongo pues entre comillas, el otro o lo otro es, ¿no? Y pues en estos procesos de reconocimiento y revitalización de la memoria yo centraría pues ejercicios didácticos en cuanto a la participación del sujeto en un primer momento, pues en un terreno muy ontológico, muy subjetivo, que creo que es como um, a, como un ejercicio al que estaríamos como, no quisiera utilizar la palabra obligados, pero sí como que un ejercicio prioritario para poder comprender y tener de alguna manera anclado un pensamiento distinto al que pues podríamos decir se nos ha ido construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Este apartado, la intención de esta propuesta es, pues, desde dónde nos hemos reflexionado cada uno de nosotros como sujetos eh, históricos, desde dónde nos hemos relacionado incluso con nosotros mismos, qué análisis hemos hecho de la relación que guardamos dentro de nuestra propia subjetividad en un primer momento valga la redundancia, de mí conmigo misma, ¿sí? Es decir, qué tan conscientes somos como sujetos de nuestro estar siendo en esta sociedad, ¿sí? Eh, pues este es como que un ejercicio que yo lo considero prioritario y que como sujetos docentes o profesionales o profesionistas en cualquiera de las áreas en donde podamos incursionar, yo lo consideraría como fundamental. Y por supuesto, como una consecuencia, desde dónde o hasta dónde más bien nuestro ejercicio, en mi caso docente, pues también provoco este tipo de análisis y de reflexión y de reconocimiento en mi estudiantado y en mis alumnos. Aquí, pues, por supuesto, la autorreflexión del ser, de quién estoy siendo y la migración, ¿no? De quién puedo ser, pues nos lleva a un análisis pues estamos hablando aquí de un tipo de pedagogía, ¿no? Del estar siendo y creo que esto nos permite tener una autoconcepción pues diferente o incluso ni siquiera diferente, nada más me quedaría en tener una autoconcepción de sí mismo, que pues desafortunadamente en la dinámica que hemos venido viviendo, social, económico, política, con la hegemonía que se nos ha instalado desde hace ya siglos, creo, y bueno, no soy la única, por supuesto, lo que yo pienso, pues también lo adapto y lo adopto de otros pensadores, ¿no? Sobre todo de filósofos que nos han, pues, invitado a esta reflexión, ¿no? Que, pues, nos olvidamos, existe el olvido y inminentemente o evidentemente, muchos de nosotros vamos en una sociedad sin saber realmente quiénes somos desde una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Entonces, yo creo que para poder, obviamente me estoy yendo
muy a la profundidad del iceberg de lo que podría convertirse en el análisis de la interculturalidad, ¿verdad? Porque pues me estoy yendo a lo que es la base, la unidad funcional, digamos, de toda sociedad que le llamamos la familia, pero pues yo me estoy yendo como que a la particularidad del ser, del ser, de nuestra subjetividad muy personal. Y bueno, de esta es como una primera propuesta, ¿no? En este proceso de reconocimiento y revitalización de la memoria. Y bueno, obviamente aquí se derivarían muchas, pues, estrategias que pudieran favorecer este proceso de reconocimiento. Estamos hablando de ejercicios eh, pues de análisis, ejercicios incluso de hermenéutica en el sentido de poderme encontrar a mí mismo desde diferentes herramientas que pudiéramos incluso construir desde nosotros, desde nuestra propia historia, en cuanto a la generación de una narrativa autobiográfica, pero bueno, también un análisis, por ejemplo, de lo que sería nuestra genealogía, de lo que sería nuestra ramificación, digamos, ahí familiar. Y bueno, esto creo que derivaría de poder incluso construir muchas estrategias y muchas técnicas para el proceso de la autorreflexión y el reconocimiento de quién estamos siendo y pues hacia dónde queremos llegar a ser, ¿no? En otro plano, digamos, un poco más amplio, pues estaría el análisis, la reflexión de esta memoria en cuanto a la historia de nuestras culturas y el análisis y reflexión de ese sentir, pensar arraigado en nuestras diferentes culturas. Y bien es cierto, la cultura pues es la manifestación de nuestras ideas, de nuestros sentires, de nuestros anhelos, y lo concretamos en arte y lo manifestamos en arte. Bueno, pues también es esta como invitación, ¿no? Desde donde vino esta parte, este sentir, este pensar en la cultura en la que yo estoy inmerso y hasta dónde pues también en estas necesidades que se van generando socialmente van habiendo nuevas apuestas, nuevas propuestas de manifestaciones culturales en nuestra sociedad. Y bueno, creo que también aquí pues, se amplía el horizonte de análisis y llevando este ejercicio a la identificación de a qué cultura pertenecemos, ¿no? Cada uno de nosotros, desde dónde fue formada esta cultura a la cual yo pertenezco, eh, qué modificaciones, qué alteraciones ha tenido esta cultura a lo largo de la historia. Yo creo que nos da para mucho, ¿no? También en esta comprensión de las diferentes formas relacionales que hay en la sociedad. Y bueno, un análisis, por supuesto, mucho más amplio y mucho más general sería este análisis social, tanto en su dinámica política, económica, pues antropológica, en este devenir, ¿verdad?, del ser humano a lo largo de la historia como ente, pues, con necesidad social y cómo ha establecido estas relaciones de poder que prácticamente son las que van o se fueron arraigando en nuestros contextos y pues nosotros que somos latinoamericanos, también herederos de un proceso de colonización, pues quedó, ¿no? Dentro de nuestra, digamos, ADN conceptual ahí de lo que son las relaciones sociales y pues de ahí van siendo las diferentes manifestaciones y yo digo, ya hablando en el término más íntimo que hablábamos de lo ontológico, pues podría ser hasta las, digamos, insatisfacciones o poco realizaciones o poca, digamos, margen de realización que pudiéramos tener ya en el terreno más personal, ¿no? Eh, y bueno, esto en un sentido muy,
muy general en el análisis de lo que hemos sido herederos nosotros dentro de este proceso postcolonial. Y por otro lado, dentro de la propuesta didáctica, hablar de la mediación de conflictos, ¿no? Cómo aprendimos, y aquí tiene mucho que ver también este ejercicio de poder, cómo aprendimos a resolver el conflicto, qué noción tenemos de un conflicto en nuestra sociedad, ¿sí? Cómo podríamos analizar la raíz de este conflicto, y pues esto nos da para, por supuesto, ir desnudando, por decir así, pues todo pues toda una arqueología, le podría yo llamar, de lo que se nos ha viniendo a lo largo de la historia, construyendo de lo que son las relaciones de poder entre minorías, mayorías, y las connotaciones que se han heredado a partir de un pensamiento pues totalitario, ¿qué podríamos decir? Del pensamiento occidental, del cual pues muchas de nuestras sociedades fueron víctimas, me atrevería yo a decir, ¿no? Reflexionar desde dónde me relaciono con el otro, con lo otro, y aquí analizar niveles relacionales, ¿no? Del pensamiento. Yo creo que esto nos da para un análisis desde dónde pienso lo que pienso. Sabemos nosotros que nuestra forma de relacionarnos como humanos es el lenguaje, pero bueno, el lenguaje viene de un pensar, ¿sí? Y este pensar, cómo se fue haciendo o construyendo en nuestros diferentes, podríamos hablar en un terreno personal, pero después social, cuáles son los mitos, los ritos, todos los, digamos, partes que se fueron, pues, asentando en nuestras sociedades, que fueron construyendo un pensamiento lleno muchas veces de prejuicios, ¿no? Incluso hasta esta parte de los sentimientos que nosotros pudiéramos dar paso en nuestras sociedades, pues muchos de los sentimientos que no nos hemos dado a la tarea en nuestras sociedades de analizar, de reflexionar, se quedan ocultos y nos vamos por el mero ejercicio del reaccionar, ¿no? En estos términos de análisis de conflictos, del reaccionar, pues en más de los casos de manera instintiva, sin poner el mínimo de atención en la cuestión de la emoción surgida en estas relaciones. Y en ese sentido, nuestra sociedad, pues aparte de que en el proceso de la colonia, pues también sufrió, digamos, esta parte de ser minoría en ese entonces y de pues, sufrir, digamos, y vivir esta parte de, pues tú no sientes, ¿no? Tú nada más obedeces, pues se quedaron por ahí encarnados muchos de los lenguajes emocionales que pues hoy por hoy están cobrando auge y que tendríamos que pues también hacer una reflexión y un análisis en cuanto a el nivel en el cual yo me posiciono para transformar un conflicto. Por ahí hay dicho sea de paso, una propuesta de Johan Galtung que nos invita a reflexionar en esta parte del método del trascender el conflicto a partir de un análisis mucho más profundo de lo que el conflicto por sí es, ¿no? En sí es. Entonces, aquí pues obviamente la invitación es en un aspecto pedagógico, cómo podemos migrar desde un análisis superficial del conflicto, que pudiera estar instalado en el mero pensar, a llevarlo a un nivel mucho más interior o más profundo, que es la cuestión del sentimiento, y pues mucho más, digamos, del respeto a la dignidad, de cuáles son las necesidades realmente que se están enunciando en un conflicto, tanto de un lado como del otro
de los demandantes. Entonces, esta parte también yo considero que es bastante importante para poder pues ir como construyendo nuevas tendencias en el análisis y la reflexión de lo que pudiera ser una verdadera interculturalidad pues para un ejercicio de mejor convivencia. También, bueno, por último, dentro de esta propuesta didáctica tendríamos la necesidad de establecer diálogos interculturales, ¿no? Yo creo que estos foros en los que tenemos oportunidad de encontrarnos, de analizar, de conocernos, aunque sea en la distancia, creo que pues favorecen en este sentido, ¿no? Esta parte del diálogo intercultural, porque en este ejercicio nos reconocemos, nos conocemos, nos reconocemos y comprendemos también lo diversa que es la realidad, ¿no? Y pues en dentro de esta propuesta didáctica, que creo que en este sentido es víctima también nuestro sistema educativo, no tenemos en muchas ocasiones y tampoco lo generamos porque estamos como a contracorriente de los planes y programas de estudio, un verdadero diálogo intercultural, ¿sí? Es poco común y pues aplaudo cuando así se hace, generar espacios de diálogo aún y contra las grandes demandas que pudiéramos encontrar dentro del la misma dinámica del sistema educativo, quienes somos docentes, ¿no? Entonces, generar estos espacios de diálogo, por supuesto, es un ejercicio ya, pues bastante hemos escuchado, yo creo, de la apuesta de la pedagogía del diálogo de Paulo Freire, ¿no? Y pues también por ahí Enrique Dussel nos dice cómo a partir del reconocimiento intercultural podríamos realmente transformar lo que es pues apuesta en cuanto al tratamiento de la interculturalidad en los diferentes aspectos. Esto es una propuesta, por supuesto, que surge a partir tanto de mi formación, les decía yo en otro momento, como de mi práctica educativa. Ya el doctor tenía bien en mi presentación leer algunos de los ejercicios que he tenido y pues por supuesto los comparto porque siento que han sido ejercicios bastante pues favorecedores de una comprensión realmente intercultural. Mi cultura, Ashlan, como así nos dicen en los grupos originarios aquí en Chiapas, con la cultura del pueblo originario en la cual yo llego y doy mi clase y interactúo con ellos, pues por supuesto que se puede quedar en el mero ejercicio de llegar, impartir clase y retirarme y yo estoy cumpliendo, ¿no? Sin embargo, estas experiencias que he tenido, estos proyectos que se han echado a andar con pues fines de poder trascender, yo creo que pues son un motivo como para poder compartirlo, no con otra intención más de que pues mostrar no evidencias de que sí se crean estos campos, estos momentos de intervención, los jóvenes también generan conciencia. Por un lado, pues los talleres de reflexión-acción que se han impulsado en el Telebachillerato 49 en Sinacantán. Bueno, el telebachillerato llegan alumnos de origen tzotzil, pues ellos están le llamamos la zona Altos de Chiapas, y pues digamos que su actividad en la que está afincada su cotidianidad, digamos, es la floricultura para los varones y la artesanía para los tejidos, los textiles para las mujeres, además de los quehaceres del hogar, ¿no? Difícilmente, hasta hace pocos años, un bajo porcentaje ha migrado para poder estudiar una formación profesional, pero bueno, también vemos que muchos de los que han migrado a estudiar
pues al final les es bastante complicado insertarse en digamos, campo económico con una labor y regresan a sus contextos ya con otras visiones, yo creo, en cuanto a cómo proyectar ahí su actividad profesional. Pero bueno, por ahí me salió un poquito dentro de los otros proyectos que se han impulsado, Jóvenes por la Paz. En este proyecto se generó previo a una ceremonia, digamos, final que se tuvo, se generaron varios, pues, campos o áreas, por decirlo así, de concientización a los jóvenes, y dentro de ellos fue, pues, el análisis de su historia, el reconocimiento de sus expresiones culturales, y se socializaron en un proyecto final de Jóvenes por la Paz estas expresiones culturales entre otros grupos también culturales. Hubo una convivencia armónica, y yo siento que dentro de, digamos, el rubro de la transformación de conflictos se le apostó también a una estrategia que yo no sé si alguno de ustedes lo conozcan, a mí se me hace muy favorable en el término de diálogo, y es el teatro foro, en donde pues obviamente se abordan problemáticas muy propias del contexto, pero que son los mismos jóvenes, ¿verdad? Los protagonistas para poder proponer alternativas de solución. Entonces, se hizo esta demostración, digamos, entre varios grupos culturales que coincidimos en este proyecto, y se intercambiaron muestras de cultura, en este caso como la gastronomía, los textiles, en fin, pero pues con esta, digamos, noción de qué realmente era lo que se estaba compartiendo. También estuvo el proyecto de Hagamos Memoria, Vivamos Nuestra Historia. Fue una experiencia bastante grata, que se ha impulsado ahí con los jóvenes del telebachillerato. Tenemos evidencias, realmente el talento está, ellos mismos pintaron murales en la escuela y en la comunidad, en donde reflejaron parte de su historia. Y por supuesto, esta gran, digamos, pregunta o invitación, o hasta podríamos llamarle reto, ¿no? ¿Qué queremos llegar a ser? Y pues ahí los jóvenes, creo que por lo que se vivenció, también se sintieron parte de la historia. Sí, no es nada más como que un análisis de la historia meramente de la historia pasada, sino pues aquí obviamente hubo un diálogo con los ancianos de la comunidad, eh, en digamos, contexto ceremonial, estuvieron dialogando con los chicos. Los jóvenes realmente se impresionaban de varias prácticas culturales que pues se han estado perdiendo. Hubo un reconocimiento de la, digamos, espacio geográfico, en donde también buscaron, ahí se dieron la tarea de buscar las evidencias en fotografía, cuáles son estas, digamos, transformaciones que se han tenido incluso en vivienda, en su vestimenta, y a qué van obedeciendo estas transformaciones, en su alimentación, por supuesto, que es algo que en lo personal entiendo mucho en el sentido de mi formación como nutrióloga, y que pues invito a que ellos reflexionen qué alimentos son los que están adoptando, ¿no? Entonces, creo que tenemos bastantes, pues, logros en este sentido, pero realmente a lo que quisiera llegar como análisis y el sentido de poder estar compartiendo con ustedes estos grandes, bueno, yo le llamo grandes porque son realmente experiencias que se tuvieron muy, muy gratas con los jóvenes, es pues en un análisis que me invitaría a reflexionar de hasta dónde realmente la interculturalidad se analiza, se reflexiona y se procura en nuestros espacios educativos en aras de una pues transformación de las relaciones desde
uno mismo, consigo mismo, uno con el otro, uno con lo otro, llámese medio ambiente, eh, y las expresiones culturales que podríamos materializar, ¿no? Entonces, pues, este es como que prioritariamente la intención de mi participación en este sentido de poder poner en cuestión si la interculturalidad la estamos reflexionando y se está viviendo pedagógicamente en nuestros contextos latinoamericanos, ver hasta dónde estamos nosotros no nada más comprometidos, sino porque pues eso indudablemente estamos aquí porque tenemos ese compromiso, ¿verdad? Pero sí analizar en lo general si realmente se están transformando a partir del análisis de la interculturalidad instalado normativamente, pero si se está llevando a una práctica que realmente nos ayude a una transformación para la paz. Sería todo. Terminaría con una cita de Martin Buber: yo soy porque tú eres. Es una frase muy sencilla, pero que da para mucho en el análisis de la complejidad de lo que somos seres eh, o entes sociales. Muchas gracias por su atención, doctor Fernando. Gracias, gracias a usted, doctora Lorena. Nos pone a reflexionar muchas cosas y da paso pues a las intervenciones. Creo que como bien lo comentaba, el análisis sobre esta propuesta que realiza, ¿no? Desde esta pedagogía para la cultura de la paz y las interpelaciones que tenemos respecto al papel de la escuela. Tenemos aquí una pregunta que quería leerles de la doctora Amapola Ibáriz. Dice: buenas tardes a todos. Pongo dos preguntas a dialogar. ¿Cómo promover la interculturalidad en los espacios educativos? ¿Cómo podemos generar una didáctica que promueva la interculturalidad? Bueno, también es importante escuchar a los asistentes qué opinan respecto a estas preguntas que hace la doctora Lorena, que hace la doctora también Amapola. Está abierto el espacio, pueden levantar la mano o alguien puede tomar la palabra. Doctor Francisco Huerta Zavala, buenas tardes, doctor, bienvenido. Lo escuchamos, doctor. Gracias, buenas tardes. Primeramente, pues un agradecimiento a la expositora Lorena. Es doctora, ¿verdad? Sí, por esta exposición muy interesante, por cierto, y que también genera ideas muy buenas, desde luego. La interculturalidad es un tema muy amplio. Se puede, como usted lo dijo al principio, señalar orientaciones y sectores que nos interesan mucho. Me pareció muy bueno el hecho de enfocarlo hacia la paz, que si bien pudiera pensarse en cosas un poquito más agresivas, como decían los romanos, si vis pacem, para bellum. O sea, si quieres paz, prepara la guerra. Sin embargo, no es el único camino. No es el único camino. Yo estoy de acuerdo con usted, Lorena, y con todos los demás, que es mejor el camino de la educación que escarba en las raíces, no por fuera, ¿sí? Y que prepara. Si bien podemos pensar que también podría tener alguna aplicación en el método. Y ahí va mi intervención. Claro que es en el campo de la educación hablar de interculturalidad y hablar desde un respeto a los demás significa también
reconocer los derechos, como usted ya los señala a propósito de los derechos humanos. No podemos olvidarnos de eso en este aspecto. Si hablamos de paz, hablamos de derechos humanos. Ahí no hay vuelta de hoja. El problema sería cómo. ¿Cómo lo vamos a aplicar en la educación? ¿Qué vamos a hacer para eso? Indudablemente, si mantenemos las cosas como están, los hechos como los tenemos, no nos han dado el resultado que esperamos. Es necesario, por lo tanto, un cambio. Eso sí es evidente. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y de aquí la conclusión que me pareció muy buena, la segunda parte de su exposición, de una orientación hacia dónde ir, ese reconocer y revitalizar la memoria es bueno como punto de partida. No podemos partir de la nada así simplemente enfrentarnos a eso, sino retomar nuestra cultura justamente. Y tanto mejor si lo hacemos en un contexto, digamos, de desculturación, por decirlo así, de independizarnos de la cultura europea, que por otra parte, pues si estamos en América, posiblemente, y lo vemos en la realidad, difícilmente le va a atinar a lo que queremos lograr con una educación para la paz. Sí, para esa convivencia. Y segundo, como decía ¿cómo se llaman? Stinghouse, si no está en el currículum, no se realiza. Así que queda solamente en buenos deseos. ¿Cómo traducir eso en opciones pedagógicas? Y cómo buscar la institucionalización de ciertos principios que nos lleven a eso. Y una de las pistas muy buenas para eso veo también en la escuela mexicana, que podíamos con toda justicia preguntarnos qué tiene de nuevo la nueva educación mexicana, ¿sí? Tenemos que buscarla justo en lo que se ubica en esas respuestas que nos pueden llevar también a la paz. El hecho de tener una actitud crítica. ¿Dónde están los problemas que generaron eso? Y indudablemente una de esos problemas que han generado eso lo podemos encontrar en lo que es en las denuncias, justamente, porque las denuncias tienen que tener detrás problemas serios, si no, no pasan de ser, como se dice, eh, un fuego rápido y que se acaba, se extingue inmediatamente. Y esas denuncias creo que sí, una de estas va a ser la corrupción, lo más típico de este tiempo y lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a prevenir la corrupción en la educación? ¿Sí? Yo creo que esas preguntas y esos cuestionamientos nos van a llevar a una verdadera nueva educación mexicana que tiene que tocar esos puntos. Me pareció muy bueno las experiencias suyas, ¿sí? Y me encantaría si usted tiene algo escrito que nos pudiera compartir, ¿sí? Porque sí, como idea está padrísima, pero cómo le hizo, qué hizo y eso podrían ser muy útiles para nosotros. Claro que sí. Sí, lo comparto con el doctor Fernando y yo creo que él ya tiene el mecanismo para hacerles llegar. Por supuesto que esta parte no de lo difícil en nuestro quehacer docente es generar estos espacios, crear los espacios. Vamos, pareciera contracorriente, aquí entre nos dentro de lo que sería digamos, el curso que se dio de memoria histórica realmente fue sábados, domingos, pues que está fuera de mi horario, ¿no? Laboral, digamos, pero se generó así y al final uno queda con esa satisfacción. Creo que es, pues como esta parte, ¿no? Hasta dónde como docentes también, desde la conciencia, yo creo que como sujetos críticos, pues tenemos como que ese motor que nos impulsa y que muchas veces lo que pudiera ser un obstáculo, pues ya no, se diluye en esta, digamos,
parte de asumirnos como proactivos desde este pensamiento crítico, desde esta postura de sujetos críticos. Entonces, sí hay muchas barreras. Es innegable, yo creo que esto es una realidad que la tenemos que pues enunciar, ¿no? Pero sin embargo, se dan, yo con mucho gusto comparto parte de lo que se vivió en este proceso y pues, por supuesto, la intención es seguir construyendo y caminando en este sentido. Con mucho gusto lo comparto, doctor. Claro que sí, doctora Lorena. Gracias, doctor Francisco Huerta, por el atinado comentario, siempre muy crítico y bastante explícito en sus participaciones. Vamos a hacerles llegar este material que la doctora Lorena bien nos va a compartir. Tenemos tiempo para poder escuchar alguna otra intervención, alguna participación de alguien más. ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo? Hay muchas cosas que quedan aquí para poder analizar, compartir con esta temática de la educación intercultural, una pregunta, un ejercicio para la paz. Y creo que bien lo comentaba el doctor Francisco Huerta, es una temática pues universal, es muy amplia, pero la acotación que hace la doctora Lorena sobre un ejercicio para la paz nos parece hoy en día cómo estamos viviendo como sociedad mexicana y vemos lamentablemente una fragmentación en todos los ámbitos de la vida pública del país. Basta con que nos podamos hacer un clic en el botón de información y nos vamos a encontrar con noticias muy lamentables, ¿no? Y esto nos obliga a reflexionar, porque bien lo decía la doctora Lorena, si era obligación, yo pienso que sí es obligación de todos, los que somos formadores, el hecho de fomentar una cultura para la paz, precisamente la cultura. ¿Qué tipo de cultura es la que está plasmada en estos principios normativos de la Ley General de Educación y de del propio artículo 3º, que es formar para una convivencia democrática? Yo creo que no hemos logrado el cometido, ¿verdad? La escuela está en deuda y también nos preguntamos aquí en ese sentido, la escuela como unidad funcional, como esta célula que mencionaba, haciendo analogía, ¿no? Como esta célula de la sociedad, educativamente hablando, ¿verdad? ¿Qué tanto promueve una cultura escolar? O sea, ¿cuál es la cultura a la cual pertenecemos nosotros como docentes en una institución educativa? Entonces, si no, de una otra manera, ponemos en práctica esta propuesta, ¿no?, del autorreconocimiento, el pertenecer, tu forma de pensar, de actuar, de sentir, que tú tienes una historia, ¿no?, que tienes una identidad. Si la escuela no tiene eso, yo siento que por ahí viene también el enorme problema de que cada uno de nosotros, como integrantes de una comunidad educativa, vamos cada uno por su lado y pensamos que vamos muy bien. O sea, como maestro tú puedes decir, yo cumplo responsablemente, creo que tengo el dominio de los contenidos de la materia que imparto, soy puntual, dejo actividades a los alumnos, superviso el desempeño de cada uno de ellos, evalúo de acuerdo al programa y ya. Pero educar y formar cultura para que se desarrolle de una manera integral, para que sea un alumno o insertado en una sociedad que aprenda a convivir democráticamente, para que adquiera los valores necesarios para el respeto, para la tolerancia,
para aceptar la diferencia, para poder partir del consenso, ¿no? Eso es lo que de una u otra manera estamos soslayando ahí, estamos al margen de ser promotores de una cultura para la paz. Y la paz, eso es un concepto también bastante importante, ¿no? Que debemos de tener sumamente anclado, ¿no? Arraigado en nuestra forma de actuar y de pensar y de sentir, ¿no? La paz implica la construcción de cualquier forma de convivencia. ¿Y cómo? O sea, la pregunta, y retomo aquí lo que ponía la doctora Amapola, ¿cómo generar ese proceso intercultural en la escuela y una didáctica hacia la interculturalidad? Aquí nos da una pista. Estos talleres en espacios que no deberían ser extracurriculares, y se aplaude que si fue sábado, domingo, ¿quién da su tiempo para ello? ¿Verdad? Si muchas veces ya saliendo de las horas que nos establece normativamente la institución, ya son horas extra para nosotros, ¿no? El hecho de quedarte media hora más, una hora el sábado y domingo, pero yo digo esto extracurricularmente o debe formar parte transversal todo el tiempo de nuestro quehacer educativo, ¿no? El hecho de pensar que es tan importante y tan trascendente dar matemáticas o dar química o dar filosofía o dar cualquier materia, implementar formas sanas de convivencia a través del autorreconocimiento, de la memoria histórica, de recuperar esa memoria de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de lo que somos verdaderamente, ¿sí? De enfrentarnos pues también a nuestros propios, a nuestras propias limitaciones que tenemos en ese sentido, mostrarnos como verdaderamente somos y ver qué necesidades tienen los alumnos y cómo partimos para pensar como pensamos, como bien decía, del vacío no viene nada, somos producto de una serie de circunstancias históricas, ¿no? Ideológicas, económicas, políticas. Entonces, somos un entramado de muchas cosas que a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Con solo cumplir, pero no reflexionamos profundamente en que nuestro papel como docentes es transformar, ¿no? Y esa transformación, pues no es solamente intelectual, es integral, ¿no? Es interculturalizar la escuela a través también de invitar a los compañeros de una forma, con estrategias pedagógicas y didácticas, que la escuela también vaya adquiriendo este matiz de ser una escuela que promueva la interculturalidad. Bien, aquí tenemos una excelente presentación. Gracias. Aquí, bueno, no tengo aquí el nombre, es de un teléfono iPhone, no sé quién es, haya mandado la felicitación, pues, a la doctora Lorena, pero quisiéramos escuchar a los demás asistentes, hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? Yo aquí le sumaría un análisis con respecto a la necesaria formación del docente en este sentido. Y obviamente esto va a ser bastante diferente dependiendo del nivel educativo en el que ejerzamos nuestro ejercicio profesional, pero muy singular la educación media superior, que es de donde yo estoy adscrita. Como bien escucharon en mi currículum, bueno, mi formación inicial es licenciada en nutrición. Encontré a la docencia, nos encontramos y por supuesto me apasiona.
Sin embargo, no tenemos, la gran mayoría, en educación media superior en México, una formación pedagógica. Y bueno, en educación básica la mayor parte son contratados como docentes normalistas. Yo creo que es necesario una formación docente porque pues obviamente toda esta apuesta didáctica viene de un proceso de formación que uno tiene, ¿no? Que uno va adquiriendo con la experiencia y que uno lo comparte, como es en este caso, en este momento. Sin embargo, pues la gran mayoría desafortunadamente no ha tenido una formación en este sentido y pedirle que pues transversalice la interculturalidad es bastante difícil, pues no posible, diría yo, puesto que lo estamos analizando y reflexionando, finalmente hacemos lo que hemos aprendido a hacer, ¿no? Y para, retomando lo que nos compartía el doctor Francisco, eh, para desaprender necesitamos todo un proceso de sensibilización, todo un proceso de pues formación, de reflexión, de diálogo, y creo que esta parte sí está faltando en la política educativa, porque sí se queda actualmente en México, estamos viviendo procesos de formación, hay cursos, pero estamos nada más en cursos de lectura de textos y reflexión hasta cierto nivel. Hace falta profundizar más esta parte de la formación docente, que yo creo que es como clave para la transformación en nuestras prácticas, ¿sí? Sería eso un pequeño agregado que sí es importante retomar y considerar. Pues desde el plano, como dice, de la formación docente, aquí un vacío que señala en educación media superior, efectivamente, pues la mayoría pues no son maestros normalistas, son maestros que provenimos, yo también estoy en el nivel medio y venimos de carreras muy heterogéneas, ¿no? No, y en la mayoría me atrevería a pensar del 99% pues se conforman por ingenieros y profesionistas que no tenían que ver con la docencia. Nos encontramos con ella, pero sí es necesario, y qué bueno que se anota aquí a una de las, a uno de los puntos de análisis, y es bueno comentarlo en cualquier espacio educativo, el hecho de que se requiere de que en los programas de formación se fortalezcan, se puedan robustecer temáticas, no solamente, bueno, yo siento que la transversalidad se puede dar, pero llevarlas a la praxis educativa, es el meollo del asunto muchas veces que se requiere de estrategias, ¿no? Como estas de los talleres, se requiere de el apoyo en cuanto a al mecanismo de implementarlo, pero no solo un maestro, yo siento que tiene que ser una comunidad acá. Hace rato mencionó en el taller que los abuelos, que las personas que tienen una representación en la comunidad importante, debemos de rescatar precisamente estos saberes, estos conocimientos que ancestralmente les han permitido socializar y convivir, ¿no? Armónicamente con el medio ambiente, como decía, recuperar prácticamente ese patrimonio cultural de las fiestas, de la idiosincrasia de cada uno de estos pueblos, y que se va perdiendo lamentablemente desde la propia lengua, desde la vestimenta, ¿verdad? Desde sus propios referentes, que son una lógica distinta de concebir el mundo, y por lo tal, también cuando esto llega a la escuela, cuando esto se manifiesta en la institución escolar, pues son matrices distintas, porque pensamos que aprenden de la misma manera todos,
y que también la cultura que deben de ellos de adquirir debe ser referentes que están de una otra manera viviéndose en el mundo actual, ¿no? Llámese tecnología, moda, música, y dejamos a un lado aquellos aspectos que dan identidad y que provienen precisamente de un acervo cultural que debe de compartirse y de permitir abrir un horizonte más amplio de conocimientos que podamos intercambiar y también valorar, respetando al otro, reconociéndonos a nosotros mismos a través también de reconocer al otro, esta dualidad de la cual muchos estudiosos y especialistas siempre nos han orientado en el hecho de tener un autorreconocimiento, no hacer esta ontología que tanta falta hace a la institución escolar. Entonces, son muchas las cosas que pudiéramos mencionar, inagotable en un espacio como este, pero muy, muy enriquecedor. Creo que todos aprendemos cuando alguien toma la participación, cuando alguien expone un tema de estos, nos reflexionamos, pero nos permite también apreciar, ¿verdad? La diversidad de perspectivas y de formaciones que tenemos, ¿sí? Creo que nos decía la doctora desde su formación como licenciada en nutrición, ¿no? Veo cómo fue cambiando también la dieta de los alumnos y preguntarse a qué se ha debido, a qué se debe esto, perdón, cómo se ha dado esta transformación, ¿no? Y cómo también ir recuperando a través de las voces de sus ancestros, cómo ha sido la alimentación que han tenido, ¿no? Y los problemas que ahora también enfrentamos como sociedad en una situación también de deterioro de nuestra propia salud. Quien nos había saludado, perdón, la doctora Alejandra Gordillo, a quien saludamos, a la doctora Alejandra, muchas gracias por su comentario y estar también con nosotros compartiendo este espacio. Vamos a ver aquí a la doctora Alejandra Hernández González, ¿cómo lograr desde la labor docente? A ver, vuelvo a leer, perdón. ¿Cómo lograr desde la labor docente la decolonización de los planteamientos teóricos y la praxis eurocéntrica sobre la paz para construir desde nuestros contextos una paz integral? ¿Cómo lograr desde la labor docente la decolonización de los planteamientos teóricos y la praxis eurocéntrica sobre la paz para lograr construir desde nuestros contextos una paz integral? Sí, yo creo que muchas gracias por la interrogante. Nos da precisamente para reflexionar en un primer momento qué concepciones se tienen de paz. Ya por ahí nos citaba el doctor Francisco, ¿verdad? ¿A qué se le llama paz? ¿Es la ausencia de violencia o qué le estamos llamando paz? Y yo creo que de una manera integral podemos favorecer la construcción de esta cultura precisamente en el reconocimiento que se puede dar dentro de la propia, del propio contexto en el que estamos. Somos herederos de conceptos de paz. Eh, Ahora sí que hay que construir la guerra para poder desear la paz. Pero esto también, ¿hasta dónde? Eh, pues nos lo dictaron, es un precepto, lo aprendimos, entonces vivamos en guerra, ¿no? Para poder construir la paz. Pero si nos vamos a un análisis y a una reflexión de qué es la paz en un contexto, por ejemplo, como en el que yo estoy,
en la comunidad indígena en donde estoy. La diferencia entre ellos, en realidad, si nos vamos a un terreno de reflexión de la subjetividad del ser, creo que tienen menos arraigado esta necesidad, puesto que viven en mucho más armonía con el contexto que los rodea, con la naturaleza, con el medio ambiente. Ahí tenemos prácticas de respeto a la naturaleza, y que el conflicto que pudieran ellos estar viviendo realmente es un conflicto por haber aprendido una cultura diferente a la suya, ¿no? Y que se fue cobrando ahí vida, se fue vivenciando, como lo sabemos muchos de nosotros, las, digamos, exclusiones de sectores ahí religiosos, sectas religiosas, o la rivalidad que se tienen entre partidos políticos, pero que realmente no obedece a un sistema propio de ellos. Eso fue aprendido. Entonces yo creo que volviendo un poco a la apuesta o a la propuesta didáctica que se hace, es precisamente esta reflexión del devenir de este concepto que pues está siendo bastante puntual en preguntarnos. Yo creo que incluso en muchos conceptos, en muchos contextos, quizás no lo considerarían necesarios, puesto que saben resolver su conflicto de otra manera. Y realmente no llamarían como la paz como un sentido necesario, sino viven el conflicto, lo transforman y lo resuelven entre ellos sin la necesidad de, ¿no? Entonces, yo creo que esto, no, obviamente no hay una receta, todo parte de la naturaleza del contexto, la realidad del contexto en el que se está viviendo, y por supuesto, el análisis más profundo de lo que estaríamos llamando paz o violencia en ese contexto determinado. Gracias. Bien, ¿tenemos alguna otra participación? ¿Alguien más quiere externar algún comentario, alguna pregunta? Sí, me gustaría hacer algún comentario. Adelante. Bueno, antes que nada, Adelante, felicitar a la maestra, muy clara su presentación, y pues nos deja Gracias. con muchas preguntas para precisamente promover esa reflexión, porque cuando la escuchaba y después usted lo comenta, me vino la frase de que para conocer la paz hay que conocer la guerra, ¿no? Por ahí va esa frase. Siento que es importante que nosotros, como personas que estamos pues desarrollándonos en el ámbito de la educación, no reconocer la paz como un estado, como algo que se da, y ni siquiera como la ausencia de un conflicto, porque inclusive hay veces pensamos, no, yo sí soy gente de paz porque no le hago nada a nadie ni porque evito que alguien me haga algo. No, creo que tenemos que tener claro en pensar que la paz es una construcción que se desarrolla de manera, vamos a decir, se tiene que estar desarrollando continuamente en el establecimiento de las relaciones con los otros. Entonces, en ese sentido, implica ir fortaleciendo nuestras habilidades para poder realizar esa construcción. Cuando nosotros nos incorporamos en el ámbito educativo, pues siempre argumentamos que no fuimos formados para ello, y efectivamente no fuimos formados para ser docentes, pero tenemos esa posibilidad de formarnos para hacerlo, y precisamente pues eso da lugar a que estemos inclusive en este momento escuchándonos e intercambiando experiencias. Entonces, respecto a lo que usted ha presentado, considero que en la pregunta que deja intercultura, un ejercicio para la paz, sí, porque la intercultura implica, desde mi punto de vista, una apertura al diálogo,
No solo reconozco que existe otra cultura, sino que reconozco que esa cultura tiene elementos con los cuales a través yo voy a ser capaz de dialogar. Ha sido difícil porque usted vive, estoy escuchando en una zona, en una región de un pueblo originario o una región, vamos a decir, donde hay presencia de culturas originarias. ¿Y qué sucede? Ellos de alguna manera tienen esa apertura. ¿Por qué? Porque tuvieron que migrar para poder satisfacer alguna necesidad y tuvieron que adaptarse y en ocasiones adoptar algunas otras formas de vivir y convivir. Y en ocasiones nosotros, que nada más hemos radicado en un sector, pues no tenemos no hemos aprendido a desarrollar esa habilidad o esa competencia para poder vivir interculturalmente. Quizás reconocemos la existencia de la cultura, pero no nos hemos formado en ese proceso de interculturalidad. Coincido con el compañero Fernando que señalaba que no es tan solo decir que la paz debe de ser un eje transversal en todos los programas educativos, sino también en formarnos de la manera en que nosotros vamos a desarrollar esa paz en el aula, cómo vamos a promoverlo, sin señalar que el propio tema de paz solo tiene que ver con el área social, ¿sí? Porque en ocasiones es que esos son cursos para los de social o para las áreas de humanidades, cuando es un eje o un tema que inclusive es tan necesario en la convivencia de los propios académicos o de los propios docentes. Entonces, no solo es estar en paz, sino construir juntos la paz y tener esa apertura para hacerlo. Era un comentario que quería compartir con ustedes y nuevamente felicidades por su participación, maestra. Muchas gracias. Sí, muy importante lo que nos está, pues, de alguna manera, pues, como subrayando, ¿no? Es bastante interesante de cómo podemos analizar esta construcción para la paz y, bueno, también la reflexión de en qué momento podríamos decir de una manera muy personal que nos sentimos en paz, ¿no? De una manera muy personal, como un ejercicio que en este momento podríamos hacer, como recordar, ¿cuándo me he sentido en paz? ¿Cuándo realmente tengo como que esta parte ya satisfecha? Y podríamos hasta dejarlo en que, bueno, si ya estoy en paz, ahí me quedo quieta. Pero no es nuestra realidad y no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, pues, es dialéctica. Nosotros estamos en constante interacción con lo otro, con los otros. Y, por supuesto, es, creo yo, uno de los, pues, talones que tenemos que vencer es que creímos en una perspectiva totalitaria en que vas a estudiar para tener una profesión y trabajar y resolviste tu vida, ¿no? En una percepción de una hegemonía económica, fuimos confundiendo los términos de la realización humana, que ahí es donde hacía énfasis en esta necesidad del reconocimiento de lo que estamos siendo y de lo que somos, ¿no? Porque en este apartado del reconocimiento que somos seres dinámicos y estamos inmersos en una constante dialéctica, en una constante construcción del mundo, no nos hemos detenido a reflexionar que en muchos de los casos, retomando estos aportes que nos hacen de la importancia de la transversalidad vivida desde le voy a llamar el currículum oculto, ¿no? Lo que no se prácticamente se formaliza en el currículum, sino que se vive. ¿Cómo transversalizamos este ejercicio de convivencia más humana? Porque
finalmente esta palabra, este concepto de humanizarnos es el que nos lleva, nos llevaría, ¿no?, a la construcción de una mejor relación con el otro. En lo formal de la educación y en lo oculto de la educación, que es esta parte de cómo vivimos la interculturalidad, cómo me relaciono con el otro, el docente, el maestro, la maestra, el directivo, el alumno, el padre de familia. Es como una invitación a permanecer en vigilia en cuanto a la reflexión que se pueda generar constante en cada uno de nosotros de hasta dónde yo sí estoy respetando al otro y por supuesto haciendo con esta relación intersubjetiva que se da, dándole valía, ¿no?, a su presencia. Esto es lo que tenemos, por supuesto, que aprender y no perder de vista como docentes. Bueno, yo diría que independientemente de la profesión que ejerzamos, tener siempre presente desde dónde hemos aprendido a vincularnos con el otro y qué se ha logrado, ¿no? Porque yo creo, y todos hemos de estar de acuerdo en cierto modo, de que esta pérdida de la esencia o del sentido del caminar de la humanidad, pues se ha debido precisamente a no detenernos a reflexionar hacia dónde, desde dónde y cómo caminar como sociedad. Muchas gracias, doctora Mercedes. Pues ya hemos escuchado cosas bastante interesantes, que la paz se construye, o sea, no es un estado, ¿no? Algo a reflexionar, algo muy profundo, ¿verdad? De que no se nos da, sino que se tiene que construir a través de estas habilidades de interrelaciones. El hecho del ensamble entre las culturas, como empezó la charla, y también el de ir escudriñando en la historicidad de las estructuras, ¿no?, que nos pueden explicar un poco acerca de nuestras propias diferencias, ¿no? Yo soy porque tú eres. ¿Estoy en lo correcto, doctora Lorena? Así es. Yo Sí, soy. bueno, esta frase a mí me gusta en lo particular porque creo que pues por ahí Martín Buber ha sido un analista, un reflexivo de esta alteridad que tenemos, esta relación que tenemos con el otro, lo que se construye, ¿no? La concepción que tenemos de sí mismo y del otro. Y cuando dejamos de ver al otro como ajeno a mí, obviamente comprendo desde un pensamiento mucho más complejo, desde un sentipensamiento más complejo, porque creo que la palabra comprensión abarca esta parte de sentir a lo otro y al otro como parte mía, ¿no? Y desde esta complejidad de lo que somos, al afirmar que yo soy porque tú eres, prácticamente te estoy reconociendo parte de mí. Y es un pensamiento bastante profundo y es una invitación que nos hace Martin Buber en la reflexión de hasta dónde estamos realmente considerando a lo otro parte mía, al otro como parte mía, ¿no? Como mi esencia también. Y creo que esto sería, pues obviamente, el análisis y la reflexión de esta complejidad, obviamente sería un parteaguas en el sentido de la construcción de nuevas sociedades y nuevas relaciones. Pues muchas gracias, doctora Lorena. Igual a todos los asistentes. Fue un espacio que se nos fue como agua entre las manos, la riqueza que hubo en todo este momento. Creo que pues nos llevamos una enorme satisfacción al haberlo escuchado, al haber estado compartiendo en este espacio de la cátedra. Y la invitación es para que la próxima participación, que es del doctor Francisco Huerta Zavala, que es quien en turno
va a tener la oportunidad también de estar con nosotros el mismo miércoles o jueves, ya sea la manera en cómo él diseñe su estrategia de intervención, para la cual pues todos están invitados para asistir y juntos hagamos crecer esta comunidad académica tan relevante en estos tiempos tan necesarios. El agradecimiento a cada uno de ustedes. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Tarde, noche. Hasta luego. Luego, Hasta luego. buenas Gusto. noches. Gracias. Los espero la Buenas próxima noches, semana. buenas noches a todos. Buenas noches.